A ver, todavía está. Bien, ahí empezó. Bueno, desactiven todos los mic. No, desactiven uno o dos, por cuando a veces me hace un acople, por eso. Bien, vamos a arrancar. Vamos a hacer un repase de conceptos, por ejemplo, de los temas que vimos anteriores. Vamos a arrancar con autótrofos. ¿Qué eran los organismos autótrofos? Ahora sí activen el micrófono. Los que pueden producir sus propios nutrientes. Sí, su propia alimentación. Sí, ¿qué más? ¿Ejemplos? Las plantas. ¿Qué más? Los hongos. No, los hongos no. Las algas. Las algas, bien, bien ahí. Esperen que se conectó alguien y me aparece acá. Ustedes siguen viendo la pantalla porque acá continuamente me están apareciendo solicitudes para unirse. Hola, Gonza. Bien. ¿Y los organismos heterótrofos cuáles son? Los que tienen que Los buscar que obtienen su alimento de otros. No fabrican organismos. nutrientes, no fabrican su alimento. Ajá. Entonces, ¿qué tienen que hacer para alimentarse? Lo toma de los autótrofos. Bien ahí. O de otro. Consumen De otro Heterótrofos. ¿sí? ¿Por qué? ¿Y ejemplos de heterótrofos? animales. Animales, ¿qué otro? Podríamos tener un oso. Los hongos también. Los hongos también son heterótrofos porque se alimentan de otro organismo. Y ahora le hago una pregunta que lo va a dejar en shock. Una planta Venus atrapa moscas, una carnívora. ¿En qué rango entra? Y el heterótrofo. Porque Heterótrofo. justamente por eso tiene una trampa. Entonces se alimenta de los nutrientes de lo que agarra. Claro. Las plantas carnívoras tienen la posibilidad de utilizar los dos tipos de alimentación. La heterótrofa a través de insectos que vaya cazando y también autótrofa porque vieron que es de color verde. Ya que es de color verde me está indicando que hace fotosíntesis y por lo tanto se alimenta de las dos formas. ¿Sí? Eso está bueno marcarlo porque a veces siempre damos por hecho que todas las plantas son autótrofos y hay algunas plantas que son heterótrofas. Hay un montón, como las Venus atrapamoscas, están unas que se llaman droseras, que tienen como unas gotitas de pegamento que yo tengo acá en casa un montón. Sí, Me gustan todas las plantas. Y gigante, profunda. claro, esa es una. Después hay otras que tienen como unas gotitas de pegamento en las cuales las mosquitas se posan y ya quedan adheridas y una vez que quedan adheridas, la planta las empieza a comer. Encima me conecté con el celular mío, con la cámara, porque tengo para mostrarles. A ver si me deja. Bien, sigamos, mientras yo me voy conectando, sigamos con los otros. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso de lo que hacen las plantas para alimentarse. Claro. Mediante El proceso de cuando las plantas comen. Los nutrientes. Perfecto. ¿Y cómo se hace este proceso? A través del sol para generar energía. Bien, bien ahí. Utilizan la luz del sol para transformarla en energía para producir su propio alimento. ¿Sí? ¿Qué más? Uy, profe, Se escucha doble, profe. Muy demasiado doble, como si fuera. No te tenés que silenciar por algún lado, profe. Ahí está. No, ¿ahí escuchan bien? Sí. Bueno, no, porque me conecté desde el celu. Fíjense que acá estoy. Hola, ¿cómo andan? Desde la cámara y les voy a mostrar. Ahora me voy al patio y les voy a mostrar las que les estaba hablando recién de las carnívoras. Alibaba. Ay, ¿dónde está la llave de mi casa? Profe, ¿nos escuchás? Sí, los voy escuchando. Bueno, ahora les muestro. Esta
es una carnívora. Tiene unos pequeños pelitos y tiene un montón de mosquitas adheridas. Vamos para otro lado. Después, a ver, acá tengo otra. A ver, para que se vea. Acá la ven. Esta es usted es una grosera que yo recién estaba diciendo. Esta tiene un montón de gotitas de pegamento, como una sustancia media dulce. Y tiene un montón de mosquitas adheridas ahí. No sé si la ven. Igual no lo puedo escuchar porque si no se me satura la grabación. Acá abajo tengo otras carnívoras. Estas son un poquito más grandes. Estas tienen... Acá tengo otras. Estas son bastante más grandes. Fíjense. A esta le falta la parte de arriba porque ya como en el invierno están invernando, se pone fea. Pero después en el verano hace una cabeza súper interesante y está bueno. A ver si tengo alguna otra por acá. Acá tengo otra. Esta es otra cazadora también. Esta tiene, más que nada le gusta el agua. Y por acá adentro se meten los bichitos y caerían ahí. Pero ahora está chiquita todavía. Tiene las bocas un poco chicas. Bueno. Y estas otras son otras carnívoras. Estas son Profe, chiquitas tenés la todavía. cámara apagada. Sí. ¿Ahí? Sí, ahora sí se ve. Sí, sí. Sí, ahora sí. Estas son otras carnívoras. Acá tenemos una pequeña trampita. Esta es la que tiene boca grande. Bien. ¿Pudieron ver algo o se vio todo feo? Sí, se Sí, pudo se vio, ver. se vio. Sí, profe. Sí. Bueno, esas son, yo revisé, tengo un montón de plantas de todo tipo y me gustan mucho las carnívoras y claro, fui comprando. Y ahora están medio feitas, pero después más cercana a la primavera se ponen re lindas y cazan un montón. Cazan bichos grandes, a veces poco cucarachas, hay algunas de las más altitas que les mostré que esas tienen un montón de hormigas. Y en su hábitat natural pueden llegar hasta cazar hasta ratones. Entonces, fíjense que las plantas, además de ser autótrofas, hay algunos casos donde también tienen una alimentación heterótrofa. Bien, y vamos ahora a los ejemplos de organismos uni y pluricelulares. ¿Qué características tienen? Son organismos que tienen 2 o más células. Uh-huh. 2 o más. Uni tiene una sola célula. Por Sí. ejemplo, La bacteria. una bacteria, bien. ¿Qué más? ¿Otro ejemplo de otro reino? Unos tipos de algas. Algunos tipos de alga, bien ahí. Y después también tenemos la levadura, por ejemplo, que es un tipo de hongo, que lo vamos a ver después cuando veamos el reino fungi. Y después también tenemos a los pluricelulares, que bueno, que es el que reúne la mayor cantidad de organismos, como por ejemplo las plantas, nosotros, los animales, que también somos nosotros. Y bueno, y después eucariota y procariota. ¿Estos eran 2 tipos de qué? De células. Células. Bien. ¿Dónde encontramos células eucariotas? En todos los seres. Nosotros. Nosotros, los animales y las plantas. Bien ahí. Y procariotas en las bacterias. Y procariotas en los virus. Ah, ¿qué? No, virus no. Virus no tiene célula. En las plantas. En las plantas, No. tal cual. Plantas no hay plantas procariotas. Lo que sí hay dentro de lo que es, ahora lo vamos a ver, lo explico acá directamente y listo. Vamos a empezar con el primero de los reinos, el reino monera, que es el que está integrado por células procariotas, por las bacterias generalmente. Vamos a encontrar que tienen diferentes formas, están los que tienen forma de bolitas, sí que son los cocos,
los estreptococos, que muchas veces causan enfermedades, y los estafilococos también producen enfermedades. ¿Me van siguiendo con el cursor del mouse? Sí. Bien, después tenemos a los bacilos, los diplobacilos y los estreptobacilos. Los bacilos habitualmente se encuentran, por ejemplo, para formar el yogur. ¿Sí? Ustedes saben que el yogur se hace con leche y a esa leche le agregan inóculos, digamos, bacterias. Y estas bacterias van a... Ayer justo estaba mirando un programa en el canal... Profe, Sí. Profe, no se ve. se ve todo negro. Ah, sí. Yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Yo también lo Yo veo no, bien. a mí no me aparece. Yo tampoco veo la tampoco. presentación. Escúchame, sí, ya sé cuál es el problema. Ustedes busquen en el listado de los que están transmitiendo, fíjense si me encuentran a mí y Presentador. hacen clic ahí en la pantalla que está transmitiendo. Bien, sigamos mientras tanto. Avísame cualquier cosa si no podés, y después están las espiroquetas y los vibriones. Estas son bacterias que producen generalmente enfermedades, ¿sí? No son buenas. Características de algunas de las bacterias. Bueno, acá vimos un par de formas que pueden llegar a tener. Son organismos muy, muy, muy minúsculos, no los podemos ver a simple vista, pero sabemos que están en un montón de lugares. Por ejemplo, habíamos visto antes con otros de los temas que fuimos viendo, que pueden vivir en un montón de lugares, tantos como en mi piel, en mi interior, en mi flora intestinal, en mi lengua, en mis mejillas, todo, en mi cuero cabelludo. En todos lados tenemos bacterias. Y además, mi casa, en todos lados también tiene. Yo les había dicho que uno de los elementos que usamos a diario tiene cantidades impresionantes de bacterias y no nos damos cuenta, que es, ¿cuál? El celular, El celular y el teclado de la el computadora. teclado, la tapa del inodoro. La La tapa del manija de la inodoro, dentro puerta. de todo, como es Tiene más teclado. un elemento que se limpia habitualmente con lavandina, no tiene tantas bacterias como la que tiene un teclado. Porque a veces nosotros estamos comiendo una papita y sin querer tocamos una tecla del Terminamos de teclado, almorzar y vamos a la compu sin lavarnos las manos. tal cual. Entonces es como un caldo de cultivo. Así Yo que no hago eso. tienen que limpiarlo. Bueno, por las dudas, les aviso que no lo hagan. Y, profe, ¿Eh? la manija de una puerta, ponerle de una escuela. Olvídate. Olvidé. Alto coronavirus ahí. Bien, y después, bueno, dijimos del hábitat, la alimentación. Muchas de las bacterias pueden tener alimentación heterótrofa, ¿sí? Pero hay algunas bacterias que tienen alimentación autótrofa, como la cianobacteria. Las cianobacterias fueron uno de los primeros organismos que aparecieron sobre la faz de la Tierra y tienen la característica de que pueden hacer fotosíntesis, así chiquititas como son. Y esto se supone que a lo largo de la evolución dio lugar a lo que serían las primeras plantas. Importancia de la industria, bueno, se utiliza para hacer yogur, se utiliza para hacer quesos. ¿Qué más? ¿Alguno estuvo investigando, vio algo? ¿Manteca? Vino, pan, vino. No, manteca no. Pan, vino, bien. Igual que los hongos también. Tienen algunos hongos específicos se utilizan para eso. Y después hay una diferencia entre lo que son las bacterias aeróbicas y las anaeróbicas. Las aeróbicas son las bacterias que pueden vivir en la presencia de oxígeno y las anaerobias son las bacterias que viven sin presencia de oxígeno. Por ejemplo, dentro de mi cuerpo ahí hay bacterias que pueden ser anaeróbicas, en el rumen de algunas vacas también, porque no hay mucha presencia de oxígeno, digamos. Estas bacterias pueden vivir en lugares que no tienen oxígeno, como por ejemplo cerca de un volcán o en algún ambiente bastante saturado con azufre que se da justamente en volcanes y demás. En lugares bastante extremos pueden vivir y alimentarse de otras sustancias. O sea, hay bacterias que se alimentan de minerales, de muchas cosas, ¿sí? O sea, hay tanta diversidad que pueden alimentarse de cualquier cosa. Y también en el mismo suelo hay un montón de bacterias, ¿sí? Ahí, si yo agarro un
una pequeña, minúscula cantidad de un gramo de tierra y la analizo en el laboratorio y voy a encontrar millones y millones de especies diferentes de bacterias que viven en el Profe, suelo. Sí, Profe, ya se no vi sigue viendo negro. Profe, se ve negro. qué Sí, yo raro, también. Es como si estuviese la cámara apagada. Claro, Bueno, como si no estuvieras compartiendo nada, nos aparece. Bueno, lo que voy a hacer es voy a dejar de compartir lo que estaba compartiendo y ahora le doy vuelta a compartir. Sé que se ha desconfigurado cuando me conecté desde el celu para... A ver, vamos a ver, conectar de pantalla. Ahí se van a ver ustedes. Hola, salúdense. ¿Se ven? Ahí está. Bien, ¿ahí ven? Sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Sí, Bueno, profe. esto era perfecto. Bueno, esto es lo que estaba hablando recién, de las formas que tienen. ¿Esto lo habían visto? No. Las formas, el hábitat que tiene. Bueno, es todo lo que fuimos hablando del reino de bacterias, ¿sí? Del Monera. Entonces, podemos encontrar, otra vez repito, la forma de coco, de streptococos, estafilococos. Estas dos producen enfermedades. Los bacilos usualmente se utilizan para producir yogures junto con algunos cocos. Después están las espiroquetas y los vibriones que producen enfermedades. ¿Conocen alguna enfermedad producida por bacterias? ¿Y Se me ocurre ahora, profe, no. saben cuándo? No. Yo creo que les di un ejemplo. El otro día que estamos dando en la clase. Siempre que yo me Profe. lastimo... Profe, La neumonía. salmonera. La salmonera. Salmonela, tal cual. La salmonela es una bacteria que se encuentra en la cáscara de los huevos, por eso, y también a veces penetra dentro del huevo, de la clara y la yema. Esta es una bacteria que se encuentra en el tracto digestivo de las gallinas y cuando van a poner el huevo, generalmente quedan algunas bacterias ahí en la cáscara. Por eso es importante, a veces muy poca gente limpia las cáscaras de los huevos, pero los cocineros recomiendan limpiarla. ¿Sí? Y la Otra... neumonía. ¿Eh? La neumonía. La neumonía es otra bacteria. Profe, Sí. una chica comentó la gangrena. La gangrena es una enfermedad producida por una infección mal curada. Si vos te dejas de etano y es como que se te pudre el pie. Es horrible. Y te lo tienen que cortar, porque si no, esa infección que tenés en el pie o en donde sea que te agarre la gangrena, te tienen que amputar el pie, te lo tienen que cortar. O el brazo o lo que sea. Bueno, algunas cosas no, la cabeza no te van a cortar, pero... era una enfermedad muy común. Por ejemplo, yo estoy podando un rosal y sin querer me lastimo con unas rosas, con unos aguijones que tienen, y no me curo. Y poner que no, ahora sabemos que si yo me lastimo tengo que ponerme yodo, puedo ponerme agua oxigenada, puedo ponerme alcohol para eliminar las posibles bacterias que hayan ingresado, porque ustedes piensen que tenemos un montón de bacterias afuera, hay un montón de bacterias en el exterior, hay en las espinas, hay en el aire, hay en la tierra, hay en el agua, y si yo abro una herida en mi cuerpo con una espina, van a ingresar algunas de esas que están en el exterior y Le das posiblemente... paso, ¿eh? es como que le abrís la puerta para que pase. Claro, le abrís la puerta para que pase. Y si no te la desinfectás, posiblemente te pueda dar una infección y a la larga puede producirte gangrena o puede producirte una sepsis. Sepsis se le dice cuando tenés una infección desparramada por todo el cuerpo y generalmente morís con una sepsis bacteriana o por algún otro organismo también. Pero... fíjense que uno de los síntomas, por ejemplo, del COVID es como que te destruye tanto los pulmones, da lugar a que aparezca la bacteria de la neumonía. Y mucha gente, como tiene hecho pelota a los pulmones, termina muriendo por una neumonía que es una infección bacteriana. Profe, por lo Sí. general los que los agarraban en los primeros casos eran los que mayormente tenían otras enfermedades, o sea que tenían como las defensas muy bajas. Tal cual, tal cual.
Sí, sí. Es que en esos casos es donde aprovecha el virus. Por eso hay chicos jóvenes. A mí, profe, me contaron que el virus era, entre comillas, inteligente. Y, o sea, te buscaba buscaba tu punto débil, lo atacaba y atacaba otra zona. O sea, hacía que todas las células, todas tus células vayan a atacar donde te hace mal y desprotegía otras partes. Ajá. Pero Sí, me fíjense que contaron. tiene un lugar específico, el virus del COVID, para que alguien creo que quiere entrar. No, el virus del COVID tiene un lugar específico que va generalmente donde están los pulmones y ahí ataca con mayor abundancia. Y además, si tenés una enfermedad preexistente, te la empeora los síntomas, digamos, porque no tenés muchas defensas, porque ya está tu cuerpo luchando contra otra enfermedad y de repente que venga una enfermedad como repotente como es el COVID, y claro, mucha gente ha muerto. Fíjense que en Brasil habían habilitado las escuelas, viste que el presidente de Brasil, poco loco, lo que hizo es como nunca quería decretar la cuarentena y el virus estaba pero a full. Y el virus ingresó en la escuela, claro, porque había tanta cantidad de casos que hoy es uno de los lugares donde más casos hay es en Brasil, que está acá al lado. Y hubo un montón de chicos, creo que 250 pibes de escuela murieron, de la edad de ustedes, por el virus. Creo que fue el segundo país más contagiado del mundo. Sí, con el sí, coronavirus. después de Estados Unidos, sí. Entonces, fíjense que no es tan que ataca a las personas con las defensas bajas, porque también ataca a muchos chicos, ¿sí? Y ese es el problema, que si habilitamos las clases donde van a ir todos los grupos, si llega a aparecer un caso, chao, se contagia al toque, y es como muy rápido. No nos damos cuenta, no lo vemos, entonces eso va como muy rápido. Profe, yo vi en la noticia que una persona de un pueblo estaba contagiado del coronavirus. Sí. Se fue en remía hasta Rosario. Profe, ahí te escribieron que van a cambiar de cuenta. Porque están con la de la mamá. Chicos, hay que hacer una revolución. Salí. Estaba tomando agua. A ver, para que habilito a quien quiera entrar. No, que no me aparece ninguna solicitud acá de persona que quiera ingresar. No. Bien, vamos acá. Porque nos fuimos un poco de tema, como siempre. Vamos acá, protista. Este es otro reino que tiene organismos que pueden ser unicelulares y pluricelulares. Acá ya se ubican a las algas. ¿Saben dónde viven las algas? En el mar, en el fondo del mar. En el mar, profe. En el agua. En el agua. Puede ser, no hace falta únicamente que sea en el mar como Bob Esponja, sino En los ríos. en los ríos hay. Si yo, por ejemplo, en mi casa dejo agua que se estanque, después de un tiempo voy a ver que en las paredes del tacho donde está o el misma agua se pone de un color verdoso. Eso es porque tiene presencia de algas. ¿Perdón, no escuché? Que Bob Esponja vive en una piña. Sí, pero debajo del mar. Escúchame. Un chico puso que recién llega a la casa y que no tenía wifi. Bueno, después de decirle total que estamos grabando la clase. Y después la va a poder ver cuando tenga. Después tenemos que algunas algas, por ejemplo, estas que estoy marcando acá con el cursor, son algas pluricelulares, ¿sí? Pues son grandes. Yo creo que en una de las películas de Harry Potter, no sé si vieron, hay creo que es como la tercera, algo así, en donde él pelea y se va abajo del agua a pelear con otro mago, y ahí él se mete en un bosque de algas gigantes, que existen realmente. O sea, esa película fue rodada en un lugar donde había una población gigante de algas gigantes.
¿sí? Son como laminares, son parecidas a estas que estoy marcando, pero gigantes. Háganse una idea que tiene 100 metros de largo, entonces son larguísimas, ¿sí? Pero como están abajo del mar no se distingue bien. Y después también, dentro de este mismo grupo de las algas, se encuentran los protozoos, que son organismos unicelulares y acá les dice que son ciliados y flagelados. Los cilios y los flagelos son estas colitas que tiene que le permiten al organismo poder desplazarse de un lugar a otro. Dentro de este grupo de los protozoos, la mayoría suelen ser parásitos. Hay un parásito conocido dentro de este reino que es el Trypanosoma cruzi. Yo les había preparado una actividad, pero después la saqué porque era bastante extensa y iban a ser muy larga. Pero el Trypanosoma cruzi es una enfermedad, es un protozoo que ingresa dentro del cuerpo de una vinchuca, que es un insecto, y ese insecto lo que hace es ir a... generalmente produce una enfermedad que se llama mal de Chagas. Entonces, esta enfermedad se da más que nada en el norte de Santa Fe, en Salta, en Formosa. Eran lugares donde había muchas cantidades de casos porque la gente vivía en casas con techo de paja y a la vinchuca le encanta vivir en techos que tengan muchos lugares donde poder escabullirse. ¿Qué pasaba? Cuando las personas se iban a dormir, la vinchuca se alimenta de sangre, como los mosquitos. Entonces, mientras la gente dormía, ibas y le succionaba sangre, y mientras le succionaba sangre, defecaba en la piel de las personas. Y a la gente, cuando estaba durmiendo, le picaba una banda. Entonces empezaba tiqui, 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 a rascarse, y cuando se rascaba, el cuerpo digamos, la materia fecal de la vinchuca entraba en contacto con el cuerpo de la persona, y más si vos te rascaste, podés lastimar, y aparte dormido no te das cuenta, entonces te rascás, y terminaba ingresando el protozoo, el Trypanosoma cruzi, que estaba dentro de la vinchuca, ingresaba dentro del cuerpo de las personas y producía la enfermedad del mal de Chagas. ¿Sí? Así que, no sé si alguna vez hablaron del mal de Chagas o sabían que existía esto. Sí, mi papá una vez me contó, porque No sabía. ha ido al norte, trabaja en el norte, entonces me ha contado que hay gente que ha sufrido eso. Claro, habitualmente antes hay dos formas de este protozoo. Una es que te podía producir la muerte en poco tiempo, y otra que se formara parte de las células musculares. Generalmente se aloja el protozoo en las células musculares y te parasita, digámoslo de una forma. O sea, él sigue viviendo, pero dentro de tu cuerpo y en las células musculares. Y a la larga del tiempo, ponele 70, 80 años o antes, iban inflamando el músculo cardíaco, el del corazón, y mucha gente moría de ataques de infartos, justamente porque estaban infectados sus células musculares del corazón y de otras partes del cuerpo por este protozoo que es el Trypanosoma cruzi. ¿Sí? O sea, fíjense lo grande que es, o sea, es un microorganismo unicelular. De este organismo unicelular pasa hacia la vinchuca. La vinchuca es no sé si vieron alguna vez, es un bichito que tiene como una caparazón que está festoneada, tiene color marrón, blanco, negro, algo así. Después de última googleenla y van a ver. Y después eso entraba en contacto con las personas justamente de acuerdo a las condiciones donde uno vivía, ¿sí? Entonces mucha gente no se daba cuenta que tenía el mal de Chagas y moría naturalmente. Naturalmente, también algunos animales tenían mal de Chagas. Por ejemplo, mucha gente tenía conejillos o gallinas, y también pasaba el protozoo hacia las gallinas, porque las vinchucas, como les dije, se alimentaban de sangre, no importa de la especie. Puede ser un humano, puede ser una gallina, puede ser un conejo, puede ser una vaca, etc. Y transmiten así la enfermedad. Bien, ¿queda claro? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren hacer alguna anotación a algún...? No. 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 Ahí Facundo pasó un enlace que llevó una imagen del bicho. Ah, genial. Bien. Después de última, si querés, la compartís cuando terminemos la clase.
Bien, y después tenemos que estos organismos son autótrofos y heterótrofos. Bueno, autótrofos, bueno, las algas hacen fotosíntesis, pero debajo del mar, o en el agua de río, o donde la tengamos. Pero si vemos que es de color verde, o de algún otro color como estas pardas, también producen fotosíntesis. Y sépanlo que este es el organismo, uno de los más importantes, porque la mayor cantidad de oxígeno que se produce en la Tierra, viste que decimos que el pulmón de la Tierra es el Amazonas, pero no, la principal fuente de oxígeno está en el mar y son las algas. Las algas producen gran cantidad de oxígeno que lo liberan a la atmósfera y bueno, eso llega a todas partes, digamos, porque es gaseoso. Pero ahí se produce la mayor cantidad. Porque generalmente el oxígeno que producen en el Amazonas es como que se consume ahí mismo por las mismas plantas. Las plantas también absorben no solo el dióxido de carbono, sino que también en una parte de su ciclo diario consumen el oxígeno. Entonces es como que hay un ciclo que se repite ahí. Entonces no es que ese oxígeno que se produce en las selvas amazónicas llegue a todas partes. Sí, en parte sí, pero no. Es un poco enredado, pero así funciona. Bien, y después como heterótrofos dijimos de los protozoos que se alimentan de otro organismo. Y yo les di el ejemplo del Trypanosoma cruzi, que es el que produce el mal de Chaga. Y hay otro bastante bien conocido, que capaz que a ustedes alguna vez lo atacó, que son las amebas. ¿Alguno escuchó hablar de las amebas? No, profe. Sí. Sí. A ver, ¿quién dijo sí que dé su ejemplo? Es como una bacteria que está en el agua. Bien. Sí, Porque- que produce cuando está el agua contaminada. Pero bueno, Sí. lo sabés. Sí, sí. Generalmente está en el agua que consumimos, en el agua corriente o en agua, la gente que toma agua de bomba o de napa, digamos. Sí. Y pasa al cuerpo y lo que te produce son unas diarreas tremendas, con hemorragias. Te produce muchísimo dolor y digamos como que te va comiendo internamente. Es bastante difícil de sacar y tenés que estar unas 2 semanas tratando de luchar con algunos fármacos la presencia de las amebas. Pero sí, te producen bastante daño. Y, Yo tuve ameba. ¿cómo? Yo tuve ameba hace unos años. Ajá, bueno, contanos. Fue cuando me fui de viaje a Brasil. Ujú. Estábamos en un lugar y consumí agua de la canilla y cuando vine para acá me enfermé y estuve muy mal, casi me internan, pero me salvé. Sí. Hay Yo una... también tuve amebas. Ajá, a ver, dale. Pero yo me había mudado hace poco acá a Rafaela y tomé agua del bebedero y ahí me agarró las amebas. Tuve Ajá. bastante, también me enterré en casa. Casi. Pero por suerte no. Mi hermana le hacía mal el agua del bebedero y tuvimos que poner un filtro. Ajá. Y me acuerdo que una vez estábamos en el patio, me habían regalado un juguetito así de slime y estábamos armando. Y en una de esas nos descuidamos, no vimos. Mi hermana pensaba que era así un flan, no sé, algo para comer, un caramelo, no sé. Comestible. Sí. Claro. ¿Y se lo comió? Oh, pero no agarró ameba por eso. No sé qué tenía slime, no sé, no me acuerdo. Le decía, Porque puede ser que eso, como tiene mucho contacto con distintas superficies. estábamos en el patio, así que por sí ya debería haber comido algo. Claro, o sea, lo que entra al toque con el slime ese son las bacterias, porque eso entra en contacto con las manos todo el tiempo y con el mugre que hay en todos lados. Cuando se te cae, se pega al piso, al techo, todo. Dale, de una. Bueno, sigamos, porque si no vamos a la rama, porque viste que somos, ahora está bien. Yo les dije, bueno, hablen ustedes y ahora hablan. Bien. Bueno, vamos al reino fungi. El reino fungi es el que está constituido por los hongos, los tan apetecibles hongos, me encantan los hongos. Y tenemos hongos que pueden ser unicelulares y pluricelulares. Acá les puse una imagen, esta media amarillita, que son hongos unicelulares, que son los hongos
de la levadura, que son los que se utilizan para hacer la masa, por ejemplo, para una pizza, para hacer un pan. Se utilizan también para hacer cerveza, la fermentación de la cerveza. El vino también. Profe, Sí. el queso Roquefort es también un hongo. Tal cual. El queso Roquefort es un hongo donde una vez que tenés el cuajo de la leche, que son como unas bolitas, cuando la están fabricando, digamos, le inoculan inocular es introducir una población de levaduras de otro tipo, creo que se llama algo de Roqueforti. Penicillium roqueforti es el nombre de la levadura, del queso Roquefort. Introducen ese inóculo al cuajo del queso y lo dejan estar, qué sé yo, 4 o 5 meses. Y entonces, el Penicillium roqueforti lo que hace es consumir parte de ese cuajo y es como que va creciendo su población. Y vemos que el queso ese está todo mufado, cuando ustedes ven algo mufado, por ejemplo basura mufada, que vieron que tienen eso como una pelucita, bueno, lo mismo le pasa al queso, y después nosotros lo comemos. Es rico, es fuerte, pero sí, hay gente que le da un poquito de cosita, pero bueno, son ricos. Dentro de todo es un hongo comestible. Después tenemos hongos pluricelulares como las setas, que son los honguitos de sombrero, ¿sí? Estos tienen, es importante esto acá, están constituidos por un micelio. El micelio es lo que constituye parte del cuerpo que se encuentra en la tierra y del cuerpo fructífero, que es esto. Nosotros lo que consumimos es el cuerpo fructífero de un hongo, pero la mayor parte del cuerpo del hongo está bajo tierra, constituyendo lo que se denomina micelio. Y cada una de las células del hongo se denominan hifas, ¿sí? Y el conjunto entonces de hifas forma lo que es el micelio, y el micelio constituye su estructura bajo tierra y también la estructura fructífera, que es lo que nosotros consumimos. Si ustedes miran un hongo del lado al revés, digamos, van a ver que tiene un montón de grietitas, y a través de estas grietitas tienen un montón de esporas, que son las estructuras que utiliza el hongo para poder dispersarse, ¿sí? Entonces, cuando entra en contacto con viento o algo, esas esporitas que tiene acá salen, vuelan y entran en contacto con el suelo, y una vez en el suelo, con presencia de humedad y de nutrientes, puede brotar, germinar y crecer bajo tierra. Una vez que ya es adulto y que se encuentra en edad reproductiva, puede producir el cuerpo fructífero, que es esto. Yo hace poquito, 2 o 3 años, había hecho un curso acá en Rafaela de cultivo de hongos que se denominaba fungicultura, y ellos lo que te enseñaban cómo producir, porque no es fácil producir hongos para consumir. Y uno de los hongos más comunes son los champiñones, los portobelos, ¿qué más hay? Portobelos, champiñones, y a mí me falta uno. Los hongos de pino, ¿Cómo sabes qué hongos son comestibles y cuáles son malos para tu cuerpo? Comestibles son todos. De ahí a que te muera por comerlo, no van a poner a la venta un hongo que sea para que te pueda causar muerte, pero no hay que comer cualquier hongo que desconoces porque te das cuenta por cómo es el sombrero, porque no todos son iguales. Nosotros los humanos no somos todos iguales, bueno, los hongos tampoco. Tienen sombreros de diferentes colores, tienen algunas características físicas que vos las ves y las podés determinar si es un hongo comestible o no. Por las dudas, no coman, pero si se van al súper y encuentran hongos, sí, esos son re comestibles, son riquísimos. Profe, a mí me dijeron una vez que los hongos venenosos tienen la parte de abajo del sombrerillo, donde sueltan la espora, y la tienen negra. Exacto, sí, esa es una de las características que tienen. Pero no todas, porque el champiñón, que es un hongo que consumimos habitualmente, tiene el champiñón tiene negro. Sí, por eso. Había un caso de un argentino que había muerto por comer un hongo venenoso. Sí, un montón, hay un montón. A la gente que le gustan las drogas, hay un hongo que crece acá en Argentina que se llama cucumelo. Tiene una canción viejísima que era "Ojalá que llueva, que venga el cucumelo", decía la canción. El cucumelo es un hongo que crece en la bosta de la vaca.
¿sí? O de los cebúes, que son rumiantes. Estos consumen pastos, se alimentan, son organismos herbívoros, y en el interior del rumiante entran en contacto con este hongo, y cuando después defeca, en la bosta, pasada una lluvia, porque tienen que tener mucha humedad, ¿no? Y días nublados, generalmente en invierno, ahí producen el cucumelo. Es un honguito chiquitito que cuando lo consume la gente es alucinógeno, o sea, flashás mal. Bueno, no, es que hay muchos hongos. Después creo que hay una canción de La Renga, creo que se llama Psilocybin mexicana, que es un hongo que crece en México también, que es alucinógeno y hay laboratorios que lo producen. ¿Sí? O sea, hay hongos para hacer dulce, digamos. Hay hongos que son con propiedades medicinales, como por ejemplo el penicillium. El penicillium es un hongo que es habitualmente conocido. A ver, les doy un ejemplo. ¿Vieron las naranjas o las mandarinas que cuando se pudren... hay un micrófono abierto, ¿me lo pueden desactivar o dejen un ratito aunque sea? Porque a veces me hace un ruido fuerte. Hay el penicillium, que es otro hongo que crece generalmente en las cáscaras de las naranjas o de las mandarinas, es el que se pone de un color medio verde azulado y es como un polvito. Este hongo lo que hace es, se descubrió después a lo largo de muchos años de una especie particular del penicillium, que tiene propiedades medicinales, ¿sí? Que puede atacar a las bacterias. Y generalmente cuando nosotros nos agarramos alguna infección importante, a vos te pueden inyectar una vacuna con el penicillium, ¿sí? La penicilina le dicen habitualmente. Y este hongo lo que tiene es una propiedad antimicrobiana terrible, es un antibiótico muy fuerte y ayuda a superar estas infecciones, ¿sí? O sea que tenemos hongos de todo tipo, ¿sí? Desde los industriales, los medicinales, los psicoactivos, como que lo usan la gente para estar en estado alucinógeno, y también tenemos los parásitos, que vive arriba nuestro. ¿Algún ejemplo de hongo parásito que vive arriba nuestro? ¿Saben? ¿La caspa? La caspa es uno, bien ahí. ¿Otro? Bueno, ¿saben? La caspa es un hongo que vive en el pelo y lo que produce son la escalación o que te va como consumiendo la piel y nos damos cuenta que tenemos caspa generalmente porque vemos que nos sale como un polvito blanco de la cabeza. No es que estamos sucios, sino que generalmente porque nos secamos mal la cabeza o cuando nos duchamos, después nos secamos mal la cabeza o ponemos algún gorrito. ¿Y qué es lo que pasa? El cuerpo tiene buena temperatura y si tiene oscuridad como tiene el pelo, es un ambiente apto para que prolifere el hongo. Entonces, ahí se produce la caspa. Y lo mismo con los dedos de los pies, ¿sí? Entre los dedos de los pies generalmente nos suelen atacar hongos. Este es un hongo también parásito. ¿Por qué? Porque tenemos la zapatilla puesta todo el día, está oscuro, está húmedo y tiene buena temperatura, por la misma temperatura corporal. Entonces ahí aprovechan y generalmente en el otoño, que estamos más calzados generalmente, aprovechan a proliferar estos hongos, ¿sí? Y también hay alguna gente que tiene como manchas en la piel. Bueno, a mí cuando empezó la cuarentena adopté un gatito y después me empezaron a salir manchas por todo el cuerpo. Me quería matar. Resulta que era un hongo que el gato me había contagiado a mí y cada vez que yo tocaba, porque encima me repicaba, tocaba alguna parte de la que me había producido a mí, que era como una aureola, me la volvía a contagiar. Era horrible, pero tengan en cuenta que los hongos habitan hay hongos buenos y hongos malos. Estos son hongos malos, los parásitos. Aprovechan para poder colonizar otro. Y fíjense que había pasado de mi gata, había pasado a mi cuerpo. Y creo que lo tenía en las orejas. Sí. El otro día yo estaba cortando el césped cuando, o sea, con mi hermano que está en silla de ruedas, estaba en un playón mirándome. O sea, me estaba mirando cómo cortaba el césped. Y a la mañana del día siguiente no me di cuenta. Y cuando lo voy a ayudar a mi mamá a levantarlo, a cambiarlo y todo eso,
tiene toda la cara, o sea, mitad de la cara la tiene inflamada. Ahí escribieron que se tenían que ir a básquet. Chao. Bueno, decí que queda grabada total. Sí, ¿y? Y es como que pasó un largo rato, vinieron los médicos, no me acuerdo cómo era, en la ambulancia, y nos dijeron que no sabían qué era, que te tomo a ver si está frasquito acá, no, que tomo un antifrenético, Un antibiótico. Un antibiótico eso, y otra cosa más. Y preguntaron qué estaba haciendo, qué pastillas tomaba, le dijimos Caridium y a ver cómo era. No me acuerdo. Bueno, ¿y al final tienen que ver con que se tenía alguna infección por hongo? No sé, no tengo idea. Yo creo que habrá sido algo de, o sea, tal vez que haya sido un hongo o haya tocado algo y se haya infectado. O le habrá dado alergia a algo también. Porque cuando se te inflama así de una, puede ser alguna alergia. Bueno, vamos a seguir porque faltan 2 más y ya está. Terminaríamos este tema. Pero después del 18, porque yo les avisé cuando les escribí que del 3 al 18 no va a haber clase. O sea, yo les voy a dejar actividad para que ustedes vayan haciendo, pero la entregan antes del 18. Porque los profes estamos convocados por la escuela para una capacitación para lo que sería la vuelta de la escuela. Para ver qué protocolo. Sí. Y después quería ver otra parte de los nuevos descubrimientos que hay con respecto a... Quería hacer otro trabajo más, pero más que nada sobre plantas y sobre animales después, pero lo voy a ver, todavía no lo tengo, pero porque hubo muchos nuevos descubrimientos científicos en estos años y me gusta dar cosas actualizadas. Entonces, después les voy a mencionar. Vamos ahora a este tema. Las plantas son todos organismos autótrofos. Vimos que había ejemplos que había algunas que podían llegar a ser heterótrofas, y son organismos pluricelulares. La doy re rápido porque este es un tema muy extenso, pero no quiero entrar en mucho detalle porque es mucho. Vamos a ver que las plantas se pueden clasificar en 2 grupos. Las que no tienen flores y semillas y se reproducen a través de esporas, como por ejemplo las briófitas, que son los musgos y las hepáticas. Son organismos muy chiquititos, no tienen tejidos conductores ni de sostén, es decir, y sin verdaderas raíces, tallos y hojas. Los musgos lo ubican, son muy chiquititos y tienen color muy verde. Sí. Creo que sí. Generalmente están en lugares muy umbríos, digamos, como muy a la sombra y con mucha humedad. Generalmente suelen estar en las paredes de un pasillo oscuro o en la misma tierra, pero siempre tienen que estar mojada y con mucha sombra. Y ahí crecen los musgos. Habitualmente también, si uno va para el lado de la yunga, de la selva salteña o jujeña o tucumana, o para el lado de Misiones, para la selva, hay algunos árboles que cuelgan, que tienen como muchos musgos que cae, es como una planta que cae de los troncos de los árboles. Bueno, esos son musgos y lo que hacen es se alimentan a través de fotosíntesis y absorben el agua justamente de las grandes lluvias. Otro grupo también es el de los pteridófitos, que son los helechos. Los helechos los ubican, son los que tienen hojitas media festoneadas, siempre no dan flores, son a veces un poquito más altas. Hay diferentes tipos de helechos, yo tengo acá para mostrar, pero quiero avanzar con la clase. Pero ¿los ubican? Sí, yo en mi casa tengo muchos helechos. Ah, bien ahí. Sí. Bueno, si lo ubican, todo bien. Y si no, googleenlo, pongan helechos y se van a dar cuenta al toque, porque todos hemos visto un helecho alguna vez en nuestra vida. Bueno, estos ya tienen tejidos conductores. Fíjense que ya tienen como un tallito principal y de sostén.
Y tienen raíces propiamente dichas y también tienen el tallito y las hojas que en el caso de los helechos se llaman frondes. Después también tenemos el otro grupo importante de plantas que son las espermatófitas. Son plantas con flores y con semillas con tejidos conductores. Los tejidos conductores son, ya lo vimos, ¿no? Antes, que son el xilema y el floema, que son los que llevan agua y transportan savia elaborada de un lugar a otro de la planta. Y también tienen las características raíz, tallo y hoja. Dentro del grupo de las espermatófitas tenemos a las gimnospermas, que son las coníferas, los pinos, los abetos. Seguramente habrán visto alguna vez alguna piña. Eso es el órgano reproductivo de las coníferas. Mi papá me comentó, que yo no lo sabía, que cuando cae la piña tiene adentro semillas y después obviamente esa semilla cae al caer la piña y se reproduce. Sí, sí, y también otra característica que tienen, no solamente cuando cae, sino que cuando está arriba en la planta, se van abriendo las piñas y al ir abriéndose, las semillas entran en contacto con el viento y el viento las dispersa, ¿sí? Entra el viento dentro de la piña y se lleva puesta alguna semilla, porque son bastante finitas y con formas medias aladas, lo cual le permiten tener una mejor dispersión a través del viento. Y generalmente los pinos son altos, entonces les conviene para la reproducción que la semilla viaje lejos. No, a las plantas no les gusta que sus semillas caigan en la base porque compiten después por los mismos recursos. Entonces, les conviene que sus semillas se dispersen lo más lejos posible. Después tenemos al otro grupo que son las angiospermas, que son semillas cubiertas de fruto, como por ejemplo una manzana, una pera, una sandía, etc. Y dentro del grupo de las angiospermas tenemos dos grandes grupos, que son las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas tienen un solo cotiledón, por eso es mono. Monocotiledón, mono significa uno, ¿sí? Un cotiledón que es cuando la semilla germina, da dos primeras hojas. Esas dos primeras hojas son los cotiledones. Son estructuras de reserva que van a encargarse de alimentar a la planta en los primeros estadios de su crecimiento, ¿sí? Una vez que se consuman todos los nutrientes que tienen los cotiledones y ya la hoja produce sus primeras hojitas, ya después por sí sola puede sobrevivir a través de fotosíntesis. Pero en los primeros estadios de su ciclo necesita del alimento que tienen los cotiledones para poder, nutrirse para producir las primeras hojas. Una vez que tengan las primeras hojas, listo, ya está, no se usa más los cotiledones. Se alimenta a través de la fotosíntesis que hace las hojas. Y después tenemos a las dicotiledóneas, como por ejemplo un manzano, un peral. La mayoría de las plantas son de estos dos grupos, monocotiledóneas y dicotiledóneas. Y estos ya presentan dos cotiledones. Si ustedes se ponen a germinar una semilla de poroto, van a ver que tiene como, los primeros que salen son dos hojitas redondeadas. Bueno, esos son los cotiledones. Y en el caso de las monocotiledóneas tienen uno solo. Bueno, queda claro, es mucho. Si quieren aportar algo a algunos temas, vieron alguna de estas plantas, no sé, díganme ustedes. Yo en la casa de mis abuelos había partes donde les entraba agua a la casa y ahí se generaba mayormente lo que es el musgo. Ajá. Y obviamente se tuvieron que ir de esa casa porque estaba lleno, pero porque tenía muchísimas grietas, pero eso. Sí, es verdad. Porque ¿qué tenía? Entraba agua, tenía oscuridad y tenía buena temperatura. También en la casa de mi abuela, no sé si es un coso que reserva agua, pero tuvo un plástico gigante que obviamente es funcional. Se le notaba el musgo en algunas partes. Claro. Yo desde chiquito que lo había visto y no sabía qué era. Sí, es re lindo verlo. Generalmente lo que tienen muchos a los bonsai de modo decorativo le ponen en la parte de la tierra el musgo para que crezca. O generalmente las plantas carnívoras que les mostré suelen tener un tipo de musgo. Hay lugares donde los musgos crecen de forma muy abundante, creando campos enteros, y esto se ve en lugares fríos como en el sur de Argentina, en la Patagonia. Hay lugares que se llaman turberas es otra cosa. Las turberas son lugares donde crecen únicamente musgo, ¿sí? Y ahí en esos lugares crecen plantas también arriba de los musgos. O sea. Y acá les puse un ejemplo de una planta también. ¿Esto de qué tipo será? Esta es una planta
de una monocotiledonia. Esta es una planta que se llama alfiletero, esta la tengo acá en mi casa. Una planta que viene de África. Fíjense que acá podemos ver todas las partes de la planta. Esto que está acá, que es el bulbo de la planta, sería el tallo. Debajo de esto están las raíces. Después de este mismo tallo surge la inflorescencia. Inflorescencia es cuando tiene muchas flores en una. Y después, bueno, la parte de hojas. ¿Sí? Esta planta es muy, muy linda, es así tal cual. Bien, vamos al último de los reinos. Animales. Uno de los más lindos y largo. Pero acá yo lo estoy dando súper rápido porque tenemos que dar muchos más temas. Entonces, hago una pasada rápida. Profe, en los comentarios te pusieron un caso, no alcancé a leer. ¿En cuál? Yo lo leo. Sí. Dice, mi vecino se tuvo que mudar porque se rompió un caño de agua en un criadero de mosquitos y está lleno de musgo. Sí. Quedan vivas. Sí, suele pasar eso. Bien, dentro del grupo de los animales tenemos animales que son heterótrofos. La mayoría son heterótrofos, que quiere decir que se inventan otros organismos. Y la mayoría de ellos son pluricelulares, con más o menos cantidad de células, pero tienen un montón. Son pluricelulares. Dentro del grupo del reino animal, primero que se ve es una pequeña diferenciación que se clasifican en dos grandes grupos. Los invertebrados, que no tienen columna vertebral, y los vertebrados, que sí tienen columna vertebral. ¿Nosotros de qué grupo seríamos? Vertebrado. Y dentro del grupo de los mamíferos, porque tenemos mamas y pelos. Vamos acá. Dentro del grupo de los invertebrados tenemos al grupo de los artrópodos y después el de los metazoos. Dentro del grupo de los artrópodos tenemos a los insectos. Acá me faltó una T, ahora que me doy cuenta. El grupo de los crustáceos. Después tenemos al grupo de los arácnidos y de los miriápodos, que son los 100 pies. Dentro de lo que es insectos, acá entraría la mayoría. Qué sé yo, un aguacil, los que ustedes se imaginen. Crustáceos. ¿Alguno ve Bob Esponja? ¿Qué son los crustáceos? Los cangrejos. Los cangrejos. El crustáceo cascarudo es un cangrejo. Después tenemos el grupo de los metazoos, que tenemos a los poríferos, que son las esponjas, como Bob Esponja, justamente es un porífero. Los nidarios, que son las medusas de mar. Acá tenemos un ejemplo de nidario. Este es una anémona, también es un nidario. Tienen la C, pero se dicen nidarios. Los platelmitos, que son gusanos planos. Generalmente viven en el mar. ¿Sí? El crustáceo cascarudo sería una trampa para ¿cómo era? Para crustáceos. Claro. Para cangrejos. Sí, tal cual. Es re raro eso, porque tiene ese dibujito lo que tiene es como mucha información científica y es como que es muy flashero. Es uno de los dibujitos que las cangreburgers son en comida de cangrejo. O sea, están hechas de cangrejo. Y eso que las vende un cangrejo. Sí, tiene muchas cosas raras ese dibujito. Después tenemos los anélidos, que son las lombrices y las sanguijuelas. Los moluscos. ¿Cuáles serían los moluscos? Este también está ahí. En Bob Esponja. Los caracoles. Después tenemos a los equinodermos, que serían ¿cómo se llama? Los erizos de mar. Después, todo esto, ustedes lo van a tener que, en una de las actividades van a tener que buscar imágenes de cada uno de estos. Les pido, para que los identifiquen. Y después del grupo de los vertebrados tenemos evolutivamente aparecen así, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Los peces, como ya saben, tienen escamas, están habitados a vivir bajo el agua, tienen para respirar bajo el agua un sistema que son las branquias, que se encargan de filtrar el oxígeno que tiene el agua y utilizarlo. Además, fíjense que cuando nosotros vemos un agua que es bastante pobre en oxígeno, los peces se mueren asfixiados porque no tienen oxígeno y mueren, se dan vuelta a los pescados. Después también tenemos a los anfibios, que son organismos que aparecen algunos pueden tener branquias y otros ya tienen pulmones. Por ejemplo, las ranas, ¿sí? Porque tienen una parte de su ciclo de vida que viven bajo el agua
cuando son renacuajos, y después cuando ya son adultos pueden respirar fuera del agua, ¿sí? Estos utilizan también su piel para respirar. Después aparecen el grupo de los reptiles, que estos se encargan, tienen ya algunos escamas y otros tienen escamas córneas, como por ejemplo un cocodrilo o una tortuga. También se les dice que son animales de sangre fría, porque al igual que los peces y que los anfibios, se les dice que son organismos de sangre fría. Quiere decir que no pueden regular su temperatura corporal como nosotros, sino que se adaptan a la temperatura del ambiente. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, los reptiles siempre se van a posar arriba de una roca en las primeras horas del día para poder calentarse y poder tener una energía para poder metabolizar todo lo que consuman o para poder desplazarse también. Después sí. A mí, yo estaba un día en el Jockey Club, en el country, más allá, yendo por la ruta Santa Fe. Y bueno, estábamos con un amigo pasando y yendo por las canchas de golf. Y vemos ahí ¿cómo era esto? ¿Una iguana? Una iguana que estaba metida en un pozo de agua. Se había caído y no podía salir. Ajá. Y bueno, mi amigo no tenía ganas, yo bajé, la agarré, la saco y lo primero que me dijo, llevémosla al sol ya. Y fuimos, la llevábamos, estaba más helada que cuando agarrás una cubetera y metés la mano, bueno, sí. Sí, pobrecita. Pobrecita. La llevamos al sol y no se movía. Se movía muy poco, no salía a correr, nada. Y dejamos que le diera el sol y bueno. De ahí le llevamos algo con agua y eso. Y bueno, y después el otro día ella ya estaba muerta porque no había tenido el suficiente calor que necesitaba. Tal cual, puede ser, sí. Sí, es que ellas dependen justamente de la temperatura corporal, de la temperatura del ambiente. Pues después aparecen el grupo de las aves y de los mamíferos. Ya estos grupos ya pueden regular su propia temperatura, tienen buena temperatura, pero necesitan alimentarse con mucha más cantidad de veces para poder mantener su temperatura corporal. Fíjense el tamaño de un colibrí, que entra dentro del grupo de las aves, y el colibrí tiene que comer 2 o 3 veces el peso de su cuerpo por día. O sea, vieron que es chiquitito, pero el colibrí, para poder mantener esa temperatura corporal que necesita comer mucho, 2 veces su mismo peso. Y en el caso de los mamíferos, nosotros también necesitamos comer todos los días, 4 o 5 veces, para poder mantener la temperatura corporal activa, digamos, ¿sí? Si no empieza a decaer. Bueno, dentro del grupo de las aves tenemos que estos ya tienen presencia de plumas y aparecen los picos córneos que les permiten alimentarse, es una característica del grupo. Y después en la parte de mamíferos son organismos que presentan mamas, justamente de ahí el nombre, mamífero, y después también presentan pelos. Nosotros ya no tenemos más pluma, pero tenemos pelo. Así que bueno, estas serían súper resumen de lo que sería reino animal. Pues esto es para dar los 5 o 6 clases, porque es re largo este tema. Pero como quiero darlo rápido y aparte ya lo vieron en primaria, quiero hacer solamente un repaso grande por los grandes grupos. Ahora, como esta es la última final del diapositiva, vamos a la parte de actividades que yo les dije. Bueno, vamos a la actividad 1. ¿Ustedes imprimieron el material o lo tienen a mano? Sí. Bueno, en la actividad 1, bueno, les voy leyendo. Búsquenlo y vayan siguiéndome. Y se realiza un cuadro comparativo de los 5 reinos teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Bueno, ahí tienen los 5 reinos y ustedes van a tener que poner qué tipo de célula tiene ese reino, el número de células, si es unicelular o pluri, el tipo de nutrición, si es autótrofa o heterótrofa. Generalmente en plantas pongan autótrofas. Lo que yo les dije de las plantas carnívoras es un caso aislado. Y que tiene que revisar la comunidad científica. Después el tipo de reproducción, asexual o asexual. Si tiene movilidad, sí o no. El tema de la movilidad es como que también me hace un poco de ruido. Porque dicen que los organismos no se mueven. Por ejemplo, los hongos y las plantas. En realidad sí se mueven, pero lo hacen en una escala de tiempo que no la podemos percibir. Porque si yo pongo una camarita que grabe de a segundos, qué sé yo, cada media hora que vaya tomando una foto y después
compagino todo eso, voy a ver que tanto una planta como un hongo sí se mueven, pero en otra escala de tiempo. O sea que es un tema que también diría, bueno, comunidad científica, analízame esto, porque no sé si es todo tan así. Por eso le dije que quería dar un poquito más detallado en la parte de animal y de relacionado a nuestra comunidad, y también la parte de las plantas, los nuevos descubrimientos científicos que hay, que a mí me dejaron como así como de shock. Bueno, y después algunos ejemplos de organismos de esos reinos. Después, esta está buena, el punto 2 dice, a partir de una receta de cocina de tu comida favorito, elijan alguna comida, ¿no? O sea, no me pongan todo milanesa con papa frita porque no. Busquen alguna comida que les gusta, más elaborada, y lo que van a hacer es buscar la receta y los ingredientes. La copian y la pegan. Y van a fijarse en cada uno de los ingredientes que tiene, y dice, para cada uno de los ingredientes identifica su origen como materia prima e indica en qué reino deriva dicho componente. Por ejemplo, si yo pongo que es la milanesa, bueno, la milanesa que está formada por un trozo de carne, después tiene una cobertura de pan. ¿El pan de dónde viene? Bueno, de la panadería. Y bueno, ¿y cómo se hace el pan? Bueno, el pan se hace con harina. ¿De dónde viene la harina? Bueno, la harina tiene un origen vegetal. Además, cuando haces el mejunje, digamos, para que se pegue el pan a la carne, tiene huevo y pertenece al reino animal, generalmente a las aves, y se le mezcla también perejil, se le mezcla ajo, y eso pertenece al reino animal. Bueno, y si acompaño con unas papas fritas, bueno, las papas fritas pertenecen al reino vegetal, ¿sí? Bueno, algo así quiero que identifiquen que en cada uno de los ingredientes a qué reino pertenecen directa o indirectamente, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Sí. Bien. Sí. Pero eligen comidas copadas. Sí. Bien, después el compostaje. En el punto 3 dice, ¿qué es el compost? El compost generalmente, le digo así, a grosso modo, es una preparación que se hace con los restos de comida o restos de materia vegetal muerta, que puede estar seca o puede estar fresca. Eso se va, yo por ejemplo acá en mi casa lo tengo en una caja grande que le reforcé las paredes porque si no te la comen. Se autocome sola, digamos. Y eso vos le vas incorporando materia orgánica, que puede ser, bueno, como les dije, los restos de comida, restos de cáscara, no hueso, por ejemplo, pero se le pone restos de otras plantas, puede ser pasto bien seco, bosta de caballo, etc. Esto van a tener que investigar ustedes. ¿Qué materiales debemos incorporar en el compost? Y realizar un listadito con las cosas que lleva un compost. ¿Qué cuidado diario debemos hacer? Por ejemplo, diariamente, si le vamos a incorporar todos los días un poco de alimento, siempre hay que asegurarse de remover todo eso. Yo tengo una palita media larga y con eso voy removiéndolo para que no se junte olor a podrido. Y creo que en el material que les pase dice Profe, que... Sí. ¿Puede ser que eso se use como fertilizante o algo para las plantas? Sí, es fertilizante y es un mejorador de suelo, digamos, porque este proceso, el del compostaje, se produce naturalmente en la selva, porque en la selva nadie interviene, pero sin embargo sabemos que el suelo de la selva es riquísimo, justamente porque las mismas hojas que caen, restos de cuerpos de animales muertos, restos de vegetales también, caen en el suelo y se van descomponiendo gracias a los hongos y bacterias que viven en el suelo. Y también algunos animales como los anélidos, lombrices, gusanos y demás. Bueno, estos se encargan de incorporar, por ejemplo, las lombrices lo que hacen es se alimentan de parte de la materia orgánica y defecan lo que se denomina el humus de lombriz. Eso es lo más bueno que hay para las plantas. Sí, mi mamá el otro día lo compró en el vivero porque junto con una resaca de río, ¿puede ser? Sí. Y le pregunté qué era y me había dicho que sí, que era lo que defecaba la lombriz junto con lo que queda de tierra, más otras cosas que tiene en sí la planta. Sí, además el humus de lombriz lo que tiene son muchas bacterias que viven en el tracto intestinal del tracto digestivo, perdón, de las lombrices, y esas bacterias que tiene la lombriz también son buenas para el desarrollo de las plantas. Después, como les dije, vamos a ver una parte más avanzada de lo que es los nuevos descubrimientos científicos que salieron en torno a los ecosistemas. Algo muy nuevo que en los últimos 5 años se está hablando mucho, que todavía las escuelas están medio atrasadas en ese tema.
Pero a mí, como me encanta leer, siempre estoy al tanto de todas estas cosas nuevas que van saliendo. Después, el cuidado diario que tiene que tener una compostera es removerla constantemente con una palita para que se oxigene, porque si no se oxigena, empieza a alargar el olor a podrido y proliferan las bacterias anaeróbicas, como lo definimos antes, las que viven en presencia de poco oxígeno. Nosotros lo que necesitamos es que la compostera esté bastante oxigenada y proliferen las bacterias aeróbicas, las que viven en presencia de oxígeno. Por eso es que se tiene que revolver generalmente a diario. Después también dice, ¿qué microorganismos están involucrados en la elaboración del compost? Bueno, detalle cada uno de ellos indica a qué reino pertenecen. Bueno, yo les dije, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, generalmente hongos, y también algunos anélidos, que pueden ser las lombrices, algunos insectos como gusanos, larvas de mosca, muchos organismos viven. Y todos estos organismos de diferentes reinos lo que hacen es transformar esos restos de materia orgánica fresca en un abono excelente y natural para el suelo, ¿sí? Ustedes piensen que el suelo no es tierra, sino que es un organismo más. Es también parte de los descubrimientos nuevos. Dicen que la tierra en sí tiene mucha vida. Entonces no es un suelo que lo pisamos y ya está, ¿no? Tenemos que cuidarlo, fertilizarlo justamente con el compost, porque lo que hace es incorporar nuevos organismos en el suelo y oxigenarlo y darle capacidad de retención de agua y demás. Todos temas que son para charlar y debatir horas y horas. Después, en el punto número 4, dice, busca ejemplos e imágenes de cada uno de los animales invertebrados, ¿sí? De los que están acá. Invertebrados, ustedes van a buscar imágenes de insectos, de crustáceos, acá perdón porque me falta una T, los arácnidos, bueno, todo esto tiene que buscar de los invertebrados. De vertebrados no, porque total ya los ubican, porque son los más grandes, digamos, pero en cambio los invertebrados se conoce poco. Y después, estas más facilongas son las de plantas, dice, ¿qué parte del vegetal son las zanahorias, las remolachas, las papas? Clasifícalos en rizoma, bulbo, tubérculo, raíz reservante. Después otra dice, ¿qué parte de las lechugas o la rúcula y achicoria consumimos? ¿Para qué sirve a la planta producir semillas? Para dispersarse. ¿Por qué crees que las plantas producen fruto? Para atraer a algún consumidor para que luego disperse las semillas. Después dice, investiga en una página que son hojas, tallos, raíces, flores, frutos y semillas. Bueno, van a tener que poner una breve descripción y les di la página. Y por último, dice, algunos animales se alimentan de plantas. ¿Podrías dar 5 ejemplos y clasificarlos dentro del reino animal? Por ejemplo, invertebrados, gasterópodos, insectos, bla, 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 bla. Es decir, van a tener que buscar animales herbívoros de los dos reinos, de vertebrados e invertebrados, y van a tener que poner 5 ejemplos de cada uno. Y después, por último, las últimas dos, dice, ¿qué los animales, estos animales comen toda la planta o solo una parte? ¿Por qué? Piensen esto. Si un animal consume toda una planta, la planta después no va a estar más y se va a morir de hambre. O va a tener menos posibilidades de encontrar alimentarse nuevamente de lo mismo. Por lo tanto, los animales no consumen toda la parte de una planta. Es raro que que coman toda la planta, porque si no se joden a sí mismos, digamos, como que no van a tener que comer en el futuro, ¿sí? Entonces comen un poquito, después comen un poquito acá, un poquito allá, y después la planta misma se regenera. Entonces no se come usualmente toda la planta. Es decir, a lo mejor hay algunos rumiantes, por ejemplo, comen solo las hojas, no comen la raíz. O algunos comen solamente el fruto, algunos comen raíces, ¿entendés? No siempre se comen la planta entera. Algunas partes son tóxicas, otras no. Así que esa es una pregunta más como para pensar. Después, ¿por qué no hay que matar a ningún ser vivo y cómo afecta al ecosistema la eliminación de una especie? Ya sea de planta, de insecto o demás. ¿Qué pasa cuando sacamos, por ejemplo, los peces? Si cazamos todos los peces, como está pasando con los chinos que están atacando Ecuador o parte de la Argentina, están viniendo a pescar,
pero ellos no pescan con caña, pescan con redes gigantes y arrasan con todo lo que se mueva y esté en el agua. Y lo que pasa es que producen el decaimiento de muchas poblaciones de peces y a la larga pueden llevarlas a su extinción. Y si se extingue la población de peces, los peces más grandes que se alimentan de peces no van a poder crecer, se van a extinguir también. O los organismos que consumen los peces van a proliferar en mayor abundancia, que generalmente son zooplancton, ¿sí? Son organismos muy chiquititos y son el alimento de peces. Entonces, estos organismos de zooplancton van a aumentar en mucho tamaño y no van a tener depredadores naturales. O sea, se produce un desastre. Con cualquier organismo que desaparezca del ecosistema, siempre tienen una consecuencia. Si desaparecieran las plantas igual, etc. Profe, Sí. un desequilibrio del ecosistema sería. Sí, es eso. Tal cual. Y ha pasado con un montón de organismos, ¿no? O la introducción de una especie exótica. ¿Qué sé yo? A ver qué hora es, porque creo que estoy repasado. Ahí en Argentina introdujeron en el sur una especie, los castores. Los castores son esos que parecen nutrias, que tienen los dientes re largos. Y lo que hacen es, comen la madera, tumban árboles y forman pequeños embalsados. Después, de última, les puedo pasar un video. ¿Y qué pasó? Cuando introdujeron los castores en el sur de Argentina, era con el objetivo de obtener piel de estos animales para poder hacer abrigos o venderlos en el mercado. Resulta que no era tan buena la piel de los castores y los dejaron ahí en el medio de la naturaleza. Lo que hicieron los castores es tumbaron cualquier cantidad de árboles para poder construir embalsados. Cuando construyen embalsados, entonces el agua comienza a acumularse en una zona y ahoga todas las plantas de la zona, y además matan a los árboles con los cuales hicieron los embalsados eso. Entonces produjo un desequilibrio terrible en el ecosistema de la introducción de una especie exótica, que eran los castores que viven en Canadá. Entonces fíjense cómo a lo largo de la historia el hombre se ha mandado un montón de cagadas así, introduciendo especies que no corresponden en un lugar, y bueno, después las consecuencias pueden ser inimaginables. O sea, tenemos que tener cuidado cuando se introducen animales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Yo me hablé y me recansé de hablar, hablé mucho. Si tienen alguna pregunta, me la van diciendo ahora, y si no, bueno, vamos cerrando. Yo en parte Yo no. Yo tampoco. Muy bien explicado. Bueno, Muy bien. Se explicó perfectamente. Gracias, profe. De nada. Sí, Entonces, antes del 18 hay que entregarlo a esta tarea. sí, esas preguntitas, sí. ¿Y profe, Sí. ya hay un lugar donde entregarlo o no? Por el claro. Ahora habilito, ahora para no olvidarme, ahora les habilito el lugar de entrega. Pero fue una pregunta, más o menos ¿cuántas preguntas son en total? Son 6 con subpreguntas. Pero, tranqui, tienen un montón de tiempo para hacerla. No, para saber. Cualquier cosa me preguntan, pero sí. Escuchen, a veces, perdón, si me hacen preguntas por el... A veces me mandan tantas notificaciones cuando ustedes suben un archivo, que a veces se me pasan por alto las preguntas. De última, si tienen una duda muy específica o una pregunta que necesitan urgencia, mándenme un mail. Ahí posiblemente las lea más rápido. Y recuerden entregar siempre en el Classroom. No me las manden por correo, porque a veces también se me pasa por alto. Porque yo siempre, cuando corrijo, voy directamente al Classroom y de ahí corrijo. Y a veces algunos me mandan al correo y por eso me hace medio un lío. Si en última caso se les complica mucho, bueno, pueden mandármela, pero me avisan. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, espero que hayan aprendido algo y bueno, la próxima vez vamos a aprender cosas más nuevas. ¿Estamos? Sí. Sí. Que anden bien. Chao, profe, gracias por todo. Chao, profe. Chao, Pi. Profe, que la pase bien. Igualmente, chao, chao. 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 Igualmente. Chao. Chao.